Fusión 102.5 presenta música, palabras, poesía. Letras al aire. Un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas. Porque el gozo lector se comparte. Producción y conducción, Mónica Morales. Esto es Letras al aire. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Soy Mónica Morales y estaré acompañándote desde los micrófonos de Fusión 102.5 de FM, donde inicia la ruta, y a través de www.imer.mx/fusión. Y bueno, para quienes también nos acompañan desde nuestra página de Facebook, en nuestro Facebook Live, saludos. En los controles saludo a Carlos Aguirre y le agradezco desde ya su apoyo en los controles, haciendo la magia para que esto llegue a tus oídos. Te invito a quedarte en esta edición donde compartiremos efemérides, que ahorita fuera del aire platicábamos que es una semana bien intensa, ahorita vas a saber por qué. Y bueno, también vamos a compartir cápsula de recomendación lectora. En la entrevista está con nosotros nuevamente Cristina Márquez en su ya dio la vuelta el mix, su colaboración mensual con el Índice de Escritoras de Baja California. Y hoy vamos a platicar de la obra de la poeta tecatense Andrea Lata. En la segunda parte del programa vamos a platicar con Eric Linares, gestor cultural y actual gerente de literatura del Secut, que nos va a compartir novedades editoriales, eventos, pero también sus lecturas favoritas. Ay, qué padre. Porque el gozo lector se comparte. Y bueno, te invito a quedarte. Hay teléfonos en cabina, 681-3393 y 681-3394. Esto es Letras al Aire. Quédate, porque esto apenas comienza. ¿Me acompañas? Efemérides literarias. Letras al aire. Bueno, y en esta semana, en la edición, en el episodio número 5 de Letras al Aire, traemos ahí unos días, ¿no?, remanentes de junio y el inicio de julio. Te comparto, por ejemplo, que el 29 de junio de 1900 nació el autor de uno de los cuentos más famosos, ¿no?, en la literatura universal, El Principito. Me van a perdonar los franceses la pronunciación, pero Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, una obra ya, ¿no?, universal, que resulta impresionante, ¿no?, todo lo que puedes encontrar cada vez que lees El Principito. El 30 de junio nació un entrañable de la literatura nacional, 30 de junio de 1939, José Emilio Pacheco, literato mexicano, integrante de la llamada generación de los años 50, ampliamente premiado y reconocido. Y bueno, entre los premios más importantes fue el Premio Cervantes de las Letras en 2009. Te voy a compartir un poema breve que se llama Alta Traición. Y dice: no amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortalezas. Una ciudad deshecha, gris, monstruosa. Varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. José Emilio Pacheco, 30 de junio. Y bueno, ya entrando a el mes de julio, el 1 de julio de 1804 nació la novelista francesa Aurora Dupin, reconocida por su seudónimo con el que escribió
George Sand, en una época donde era la manera de poder no solo escribir y ser publicada, sino también poder vivir, ¿no? Tenerlo como un trabajo, ¿no? Como una forma de vida. Ella desafió las normas y expectativas de su tiempo. Es de pronto injustamente recordada únicamente como por sus escándalos, ¿no? Sus relaciones amorosas o porque se vestía con prendas masculinas. Y realmente en nuestra época actual y en Latinoamérica pues es poco leída, pero a mí me genera mucha admiración por lo que hizo, ¿no? Por los paradigmas que rompió, porque vivió de su pluma y mantuvo a cuanto persona llegaba, o sea, a los hijos, al yerno, a la nuera, a los nietos, a todo mundo ayudaba, ¿no? Era muy, muy maternal, aunque la quieran tildar de femme fatal. Les voy a compartir un fragmentito de su autobiografía, Historia de mi vida, donde explica cómo, de dónde viene esto de escribir, ¿no? Y dice, ya por la educación, por lo que me enseñaron o por la predisposición, lo cierto es que el amor a la novela se apoderó de mí apasionadamente antes que yo hubiera terminado de aprender a leer. Sucedió así. Yo no comprendía todavía la lectura de los cuentos de hadas. Las palabras impresas, aún en el estilo más elemental, no me ofrecían un gran sentido. Recitando llegué a comprender lo que me hacían leer. Yo no leía por iniciativa propia, era de naturaleza perezosa y no podía vencerla sino haciendo grandes esfuerzos. En los libros yo no buscaba otra cosa que imágenes, pero todo lo que aprendía con los ojos y con los oídos entraba tumultuosamente en mi pequeña cabeza y soñaba hasta el punto de perder con frecuencia la noción de la realidad en el medio en que yo me encontraba. Ahí un fragmento de Historia de mi vida de George Sand. Hay películas muy interesantes. Yo recomiendo una película de 1999 que se llama Los hijos del siglo, que si bien sí retrata una época de su relación amorosa con Alfredo de Musset, es creo que la representación más digna, porque es una directora, precisamente. Genial. Bueno, hoy, un día como hoy, 2 de julio de 1923, nació nuestra adorada Wisława Szymborska, poeta polaca, premio Nobel de Literatura en 1996. Y bueno, aprovechando que está aquí Cristi, léenos algo, Wisława. Muy bien. Este poema se llama A algunos les gusta la poesía. A algunos les gusta la poesía. A algunos, es decir, no a todos. Ni siquiera a los más, sino a los menos. Sin contar las escuelas donde es obligatoria, y a los mismos poetas serán 2 de cada 1000 personas. Les gusta como también les gusta la sopa de fideos, como les gustan los cumplidos y el color azul, como les gusta la vieja bufanda, como les gusta salirse con la suya, como les gusta acariciar al perro. La poesía. ¿Pero qué es la poesía? Más de una insegura respuesta se ha dado esta pregunta. Y yo no sé, y sigo sin saber, y a esto me aferro como a un oportuno pasamanos. Wisława Szymborska. Ay, tan hermosa ella. Bien, pues les recomendamos mucho, ¿no? Su antología Poesía No Completa, editada por Fondo de Cultura Económica. Fácil de encontrar, Sí. ¿no? Y bueno, mañana, 3 de julio, es cumpleaños, ¿no? 3 de julio de 1883 nació Franz Kafka, escritor checo, autor de La Metamorfosis. Y bueno, ahí, ¿no? Los cumpleañeros y cumpleañeras, como podrán notar, una semana de cumpleañeros tremendos por su obra, por su vida, bueno, por su historia y por el legado literario que nos dejan. Así que bueno, hay que leerlos. Estás en Letras al Aire. No te vayas. Continuamos.
Continúes escuchando Letras al Aire, un programa de difusión, de divulgación literaria de muchos años en esta ciudad. De hecho, estamos por cumplir 20 años. Me encontré una publicación en mi blog del 2006, donde escribo tal cual, mañana empezamos, ¿no? Con nuevo nombre, porque éramos Volumen 2. Entonces, ya estaremos celebrando en septiembre esos 20 años de Letras al Aire. Pero bueno, vamos a platicar nuevamente. Cristi, bienvenida. Gracias por no solo aceptar la invitación a un episodio, sino por este compromiso tuyo de divulgar a las escritoras de Baja California en este proyecto compartido de Índice Escritoras de Baja California. Y el día de hoy con una escritora queridísima, joven, que si bien no tiene una vasta, ¿no? Un número de poemarios amplio, lo que ha publicado es, ¿no? Tremendo, arrebatador, potente. Platícanos de Andrea. Sí, ahorita que mencionas esto de la cantidad de libros, fúnenme si quieren, pero pienso hasta en Rulfo, ¿sabes? De que eran pocos libros, pero de una contundencia. Claro. Ahorita justamente que los estaba revisitando, pensaba eso, entonces sí, una maravilla. Hoy les vamos a estar hablando de Andrea Leitam. Nunca, hay veces que lo escucho como Leitam o Latam, no lo sé. Ustedes decidan, que al ratito nos cuente Andrea mejor. ¿Cómo? Pero bueno, si no han escuchado de Andrea, pues como mencionaba Moni, ella reside en Tecate, Baja California. Sin embargo, nació en Ensenada, fíjate. Pues entonces, es baja californiana. 100% baja Entonces, californiana. Bueno, estudió en Tijuana. Y estudió aquí en Tijuana, ¿no? Entonces, sí. Esta parte baja californiana está muy, muy notoria en Andrea y además está presente en sus libros. Específicamente, ahorita que los estaba revisitando, pues veía cómo toca mucho la parte de la migración, los dolores de las cosas que pasan en Tijuana y mucho el paisaje. Habla mucho de los desiertos, habla mucho de las flores de los desiertos también. Entonces, sí encontramos esto baja californiano, sin embargo, como ciertas perlitas escondidas, porque no es su temática principal. Y pues nada más para platicarles un poquito de sus obras, ella cuenta con 3 poemarios. El primero fue Flor de Nopal, que justamente lo publica mientras está estudiando la carrera, que es algo muy interesante. De hecho, a mí me parece que me tocó verla presentarlo en la Horse Matai, y desde entonces me impresionó mucho, ¿no? Como en ese momento tenía 19 años, ¿no? Ya pasaron como 10 años de eso, ya casi. Pero ahorita les platicamos un poquito más de Flor de Nopal. Después continúa con La línea que atraviesa, que es el libro más extenso que tenemos. Y por último, un último poemario a modo de fanzine llamado Todo lo que arde. Todos con una gran contundencia. Y otra cosa u otra manera en la que quizá conozcan a Andrea, ella tiene un proyecto llamado Lubina en Tecate junto a Paula, que precisamente no solamente venden libros y hacen café y matcha delicioso, sino que manejan círculos de lectura, muchos de ellos gratuitos, tienen una sección de autores y autoras de Baja California. Entonces ahí tenemos también un espacio literario muy importante en lo que es Tecate, y pues que demuestra, ¿no?, la pasión que tiene Andrea por los libros en general. Y bueno, algo que es muy notorio en su poesía es que suele haber un lenguaje sacro muy repetitivo. Hay mucha referencia a Dios, pero acercándolo mucho a lo terrenal. Por un lado, cuando habla de esta figura de manera directa, lo vemos como de una manera muy cercana, que hasta nos da un poco entre lástima y ternura. Es una experiencia muy extraña, igual y ahorita leemos algunos ejemplos. Y el otro momento en que vemos aparecer este lenguaje es para hablar del amor entre mujeres. Entonces, varios elementos eclesiásticos, como lo que son las misas, como lo que es las hostias, entre otra parafernalia, sobre todo la Iglesia Católica, se ve muy presente. Esto me recuerda a mí a muchas pinturas, ¿no? En que es exageradamente bello y a la vez poético, pero es sacro. Entonces, esta mezcla me parece súper interesante.
Y una vez platicando con Andrea de esto, Ujú. porque tuve el honor de prologarla en la línea que atraviesa, pues me decía, ¿no? Que de niña ella venía de un pasado muy fuerte de religión cristiana, Ajá. y pues que es algo que no conserva porque pues no comparten muchas cosas, Ujú. pero esta parte quedó para su poesía y la verdad es que lo construye desde una manera muy, muy poética, muy bella, ¿no? Ahorita que analizaba decía, realmente no sé cuál sea su posición en cuanto a creencias, Ajá. pero allá aventurándome yo decía, es que a mí se me hace esto así como, me recordaba un poquito como cuando, no sé si recuerdan este poema de Sabines que se llama Me encanta Ah, Dios, sí, sí. ¿no? Y es uno que me gusta a mí mucho usar para iniciar a los jóvenes en la poesía, por ejemplo. Y desde ese poema a mí yo pienso como en un ateísmo muy tierno Sí, sí. o del agnóstico de una manera muy dulce. Y es así como yo veo de pronto la posición de Andrea en algunas cosas. Sí, yo creo que, digo, y lo digo también por experiencia propia en mi poesía, independientemente de a qué te adhieras, ¿no? Ya como adulto, en temas de fe y de religión, la formación de la infancia está tan introyectada, como tan en el ADN, no solo, digamos, en el lenguaje, que el lenguaje es un elemento cultural poderosísimo, ¿no? Entonces traemos introyectadas todas las metáforas. Entonces quizás como otros poetas, no sé, de otros lugares pueden trabajar, ¿no? Sus textos con metáforas recurriendo a personajes héroes de la mitología griega, por Claro. ejemplo. Uh-huh. Pues nosotros echamos mano de este lenguaje poético, ¿no? Que es el que, como diríamos, le venimos manejando Sí, por supuesto. desde la cultura Y, nacional. y algo que veo que también integra mucho, pues, palabras que vamos a ver mucho repetidas justo es el mujer, ¿no? Uh-huh. La experiencia de ella, sobre todo como mujer, va a estar súper presente y hay que decirlo, también Andrea es, además de una referente baja californiana, Uh-huh. es una referente dentro de la poesía lésbica de una manera preciosa, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría que, si pudiéramos, Uh-huh. un poema que retome estos dos elementos Sí, de el dios y mujer claro. está en no sé si lo quieras leer tú, lo leo yo, ¿cómo lo Como ves? gustes. ¿Sí? Tenemos ahorita buen tiempo todavía. Ok. Uh-huh. Entonces, les voy a leer nada más el primer parrafito para tener chance de hablar de otras cosas. Perfecto. Y dice, si Dios fuera mujer, siento que si Dios no estuviera muerto, sería mujer. Y si fuera mujer, sería latinoamericana. Andaría por la tierra fértil descalza, con su hijo recién nacido amarrado a la espalda. Le daría de comer en la boca al niño humano los frutos frescos del huerto, tomados de su labor, que es la recolección. Con la piel toda tostada tendría que enfrentarse al diario trabajo de intentar no ser violada sobre el campo, que también la vio nacer. Las manchas que van adornando su piel serían poéticos espacios entre líneas de sudor sucio y conocería a su espina dorsal como la cordillera del mundo. Entonces justo, y esto es de su primer poemario, ¿no? Ya, 19 Autopublicado a años, los Andrea, 19 qué bárbara. años. Entonces, justo, ¿no? Sí. Están estos dos elementos, Uh-huh. creo que muy claros, ¿no? Tangibles totalmente. Sí, Sí. bastante. Entonces, bien, ¿de qué más les puedo platicar? Ah, hay uno que creo que también te va a gustar mucho, que sí yo creo que nos puedes ayudar con los primeros. Uh-huh. Yo vi a partir de la generación de estudiantes de Andrea en UABC En humanidades, justamente ajá. un movimiento, fue justo el despertar feminista, ¿no? Por ahí Sí. del 2018-19, que estuvo fuertísimo. Y a ellas les debemos la actualización del lema también, ¿no? De la realización plena del ser. Y yo ahí ya como ex estudiante o como egresada, veía cómo se cocinaba todo eso y yo de, ay, ojalá me hubiera tocado a mí. Qué bueno que pasó, ¿no? Uh-huh. Pero precisamente siento que este poema de Andrea engloba mucho todas estas conversaciones que se fueron dando entre muchas lectoras, entre Uh-huh. muchas poetas jóvenes en Tijuana,
y que creo que resume muy bien, y son estas críticas al sistema patriarcal, al amor romántico como concepto. Sí, sí. Entonces, no sé si nos gustas leer un pedacito, justo se llama El amor romántico, hasta donde tú quieras. Ok. Empieza desde acá. Dice, el amor romántico es escribir sobre independencia mientras permaneces entre los brazos de un amante ausente, como lo hizo Rosario con Ricardo, para no estar sola. Es dejar a las palabras quemarse como Elena con Octavio. Es Julio César encerrando a Juana en un cuarto para contrarrestar la vejez, o Ted golpeando a Silvia hasta abrir la llave del gas. El amor romántico es vestirse como una dama para comer en sociedad junto a un hombre de traje que bajo la mesa te apriete el muslo para que no hables. Es tener aprendido el silencio, saber cuándo decir las cosas. Es someterse a las cuatro paredes de una cocina para preparar lo que le gusta, apoyarse las manos con las papas hirviendo, poner el plato en la mesa y recogerlo para lavarlo. No seguir las recetas de tu madre ni las de tu abuela. Sí, yo recuerdo que cuando leí el primer párrafo o la primera estrofa de ese poema, justamente, ¿no? No tenía mucho, creo que había salido la película de Los Adioses, de Beristain, de Rosario. Y algo que platicaba yo con otras lectoras fans de Rosario era que yo no conocía la historia de Ricardo, ¿no? Entonces para mí fue muy fuerte. A partir de ahí empecé a leer de las cartas y pues increíble, ¿no? Sí, sí. Que fuera de todo súper poéticas, ¿no? Porque eran escritas por Rosario. Claro. Pero me impresionaba mucho cómo una mujer tan gigante en las letras también vivió estas violencias, ¿no? Entonces me gusta mucho, aunque se siente la verdad como una puñalada esa primera estrofa, escuchar a varias de nuestras heroínas ahí nombradas, ¿no? Escuchar de Elena Garro, escuchar de Silvia Plath, escuchar de la propia Rosario, y esta puntualidad con la que Andrea la nombra, creo que tiene que ver también mucho con estos ojos de su generación. Claro. Y se me hace importantísimo que esté plasmado en un libro, ¿no? Es la línea que atraviesa una publicación también de Editorial Independencia, de Amazonas Editorial, en el 2021. Todavía se encuentra, ¿no? Me parece que sí. Un tiempo lo vendían en PDF o como en EPUB. No sé, creo que el tiraje sí se agotó, pero quizá esté en ese formato, ¿no? Bien. Ay, pues se nos termina el tiempo de este bloque, pero bueno, una celebración a la obra de Andrea, a esa generación, ¿no? De mujeres, de escritoras, de estudiantes, ¿no? Qué maravilla tener un espacio como la Escuela de Humanidades. Yo la verdad lo celebro tanto, porque se han gestado muchas cosas ahí. Bien, pues gracias, Cristi. Nos vemos el siguiente mes. Claro que sí. Estás escuchando Letras al Aire. Vamos a una breve pausa de identificación y regresamos. No se vayan. Continúes escuchando Letras al Aire y le doy la bienvenida a Eric Linares, desde la Gerencia de Literatura del Centro Cultural Tijuana. Eric, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación en Letras al Aire. No, Mónica, yo encantado por el espacio y por platicar contigo sobre literatura y sobre los eventos que tenemos próximamente en el Secut, que además es un verano muy bonito, ¿eh? Vienen muchas actividades, están estrenando dictámenes de convocatoria, y bueno, no podemos olvidar que el Centro Cultural Tijuana es uno de los espacios más importantes, digo, para todas las artes escénicas, plásticas, pero en literatura siempre ha estado, ¿no? Como liderando en publicaciones, en actividades. Ha sido muchos años la sede de la Feria Libre de Tijuana, tiene sus propias actividades, ¿no? Eventos literarios. Pienso en el Felino, ¿no? El festival en otoño. Pero bueno, platícanos, Eric, ¿en qué andan ahorita ocupados, ¿no? La Gerencia de Literatura. Bueno, voy a iniciar recogiendo el guante, aprovechando que tocaste la colección editorial, porque efectivamente empezamos hace ya 2 meses a presentar los libros de la última colección, con el de Sonia la Trapecista, de la autora Andrea Carrillo,
Ella ganó la colección infantil juvenil. Es un libro precioso, ya los traemos de gira. También presentamos el poemario Bajo el ala de San Miguel Arcángel, de Iliana Hernández. Ella ganó la colección literaria. Sí. Y hace 2 semanas apenas presentamos el ganador de la colección de divulgación cultural, que se llama Ser Cochiní en el siglo XXI, de Alejandra Velasco Pegueros. Okay. Estamos próximos en verano a presentar Luciérnagas, que es el libro del último Raúl Rincón Mesa que tuvimos, Okay. de Armando Salgado. Entonces él viene de Michoacán y lo vamos a volar para que pueda presentar ese libro tan bello, que además va a contar con una participación especial, la del poeta Balam Rodrigo. Balam Rodrigo es un poeta chapaneco que, para quienes conozcan su obra, es maravillosa. Les recomiendo mucho un libro que se llama Libro Centroamericano de los Muertos. Con ese se ganó el premio Aguascalientes, y es un libro así visceral que yo la primera vez que lo leí lloré. Y para que un libro te atrape de esa manera, te impacte, es porque hay demasiado ahí dentro, ¿no? Y desde la poesía. Sí. O sea, no es una novela, no es una descripción así como un cuento, no. Es poesía. Aprovechamos que vamos a tener al maestro Balam esta semana para que nos imparta una conferencia. Okay. Va a ser un híbrido entre conferencia y lectura de obra, lo más reciente que tiene él, que va a ser el viernes 14 de agosto. Excelente. Por cierto que Balam no tiene redes sociales, o sea, siempre que no, es muy ermitaño. ¿Dónde lo encuentras? Pues va a venir a Tijuana, así que... Poesía Nómada, la conferencia que nos va a brindar, y aprovechando también, abusando del maestro Balam, que es tan generoso, va a impartir un taller para toda la gente que le interesa la escritura, específicamente la poesía. Nos va a impartir un taller de 3 sesiones llamado Poesía Testimonial. Entonces, más adelante ahí en Secud estará publicando toda la información, el costo, el lugar, las fechas, pero esa semana va a ser muy cercana con el maestro. Me encanta cómo a partir de un evento, de una presentación, está el invitado, hay talleres, hay conferencia. Algo que comentaba en una sesión anterior del programa, me encanta que Tijuana cada vez es más esta ciudad donde hay muchas cosas en ámbito, y nosotros estamos nada más como con el lente, el filtro de lo literario, pero están sucediendo tantas cosas que luego ya no sabes a cuál ir. Pero bueno, qué genial que en el Centro Cultural Tijuana se estén gestando todos estos proyectos. Así es, Mónica. Bueno, julio, por ejemplo, seguimos con nuestra programación habitual, que son los círculos de lectura, las lecturas en voz alta, las presentaciones editoriales. Este mes, por ejemplo, el círculo de lectura que hacemos, que se llama Compartiendo Letras, va a tener una versión picnic. Porque como ya viene el calor, se siente esta energía en la ciudad, lo vamos a realizar en el Jardín Botánico. Entonces también más adelante se estarán publicando las fechas, el lugar, y pues a lo mejor ya lo vieron por ahí en redes sociales. Nos va a acompañar la maestra Cristina Rivera Garza el miércoles 15 de julio, aparte en todos esa fecha, va a presentar su último libro, Terrestre, que es un libro de crónicas donde pues la mayoría de los personajes son mujeres jóvenes que viajan a pie, en autobús, en tren, con diferentes temáticas como la amistad, el tiempo, la muerte, y la va a presentar Omar Pimienta. Entonces es un libro encantador, estamos muy contentos con esta presentación, vamos a tener un buen verano. En 2 semanas. 2 semanas, aparten ya la fecha. Borren lo que en la tengan sala Federico anotado. Campbell, Borren lo que tengan anotado. miércoles 15 de julio, 6 de la tarde. Bien. Y no sé, convocatorias, ¿tienen algo abierto? ¿Cómo van esos procesos? Claro, mucha gente me pregunta, oye, yo quiero presentar un libro, ¿cómo le hago? Porque de repente me da miedo la institución o no sé cómo llegar. Actualmente estamos desarrollando un programa público para que la gente pueda mandar su propuesta. Claro. Todo se dictamina por un consejo asesor. Este consejo está integrado por Patty Blake, Liliana Lanz, Jonathan Curiel y Carla Villapudua. Este consejo va a ir alternándose, ¿no? Claro. Entonces, una vez que entra en dictamen, si es aprobado, se le asigna una fecha. Ténganos paciencia porque hay muchísima demanda, sí, recibimos mucho. Nosotros programamos con 3 meses de anticipación. De repente la gente se asusta y dice, oye, pero ¿por qué tan? ¿Por cómo se te estoy pidiendo para agosto? ¿Por qué hasta noviembre? Pues es que ya tengo agosto y septiembre programado, ¿no?
Entonces, esa es la razón, es la vía Ujú. para poder presentar una actividad en Secut, Para ¿no? llevar su proyecto editorial, está estrenando libro, ¿no? Publicó de manera independiente con alguna editorial de la ciudad. Ese sería el medio, ¿no? Hay una convocatoria pública abierta y es nada más, ¿no? Contactarse Ujú. con la gerencia de literatura. Y en cuanto a la convocatoria de publicaciones, pues acaba de cerrar el Ajá. pasado 30 de mayo, que es la de Programa de Publicaciones 2026. 2026. Ujú. Se abrió la colección literaria, la colección infantil y juvenil Ujú. y la de divulgación cultural. Pero pues esa ya se cerró, entonces esa ya está entrando en dictamen y la del 2027 se va a publicar en enero. Ok. Ujú. Son 6 meses más o menos lo que está abierto para Aproximadamente. recepción de trabajos. Sí. Y bueno, pues también se anunció recientemente la ganadora de la última edición, que es Yasmín Félix, una Ujú. autora de Ensenada, que ganó con un proyecto llamado Mania York. Estamos ilusionados, entusiasmados, porque es algo muy distinto, es algo muy distinto a lo que ha publicado el Secut. Okay. Es un libro arriesgado, Ajá. es un libro picante, yo diría yo, ¿no? Ujú. Da ahí como que unas vibes entre Dalia de la Cerda con Fernanda Melchor, pero todo Ok. muy marcado en un territorio que es muy del norte además. Ajá. Entonces ese va a estar muy, muy interesante. Pues vienen, ¿no? Por publicaciones editoriales del Secut que, bueno, hay que estar atentos, atentas, hay que seguir las redes sociales. ¿Cómo encontramos, por ejemplo, a Secut? Digo, igual lo googleas, ¿no? Pero compártenos, Eric, por favor, el Instagram, el Facebook, no sé, Claro que cómo sí, bueno, encontramos. el Secut lo van a encontrar justamente como Centro Cultural Tijuana, Ujú. en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, X y la página web, Ujú. que es donde se publica todo de todas las disciplinas, ¿no? Porque el Secut, tú sabes, lo acabas de decir, se ramifica a artes escénicas, a literatura, a cineteca, a teatro, en la sala de Ujú. espectáculos. Sí, sí, Entonces ahí puede uno acceder a todo y también comprar boletos en línea. en línea. Así que no hay pretexto, ¿no? Para perdernos, ¿no? De todo lo que ofrece el Centro Cultural Tijuana. Bien, pues ya nos compartiste, Eric, ahorita en qué va, qué viene, ¿no? Toda la ebullición de la actividad literaria para este verano en el Centro Cultural Tijuana. Pero bueno, a nuestros invitados también nos gusta que nos compartan el gozo lector, cuáles son sus lecturas, los libros que nos recomiendan. Y en este caso, bueno, tú llegaste con un libro bajo el brazo. Platícanos. Sí, sí, pues mira, traigo un libro de una poeta que me encanta, la uruguaya Idea Vilariño. A mí la poesía de Idea Vilariño conecto mucho con ella porque, bueno, soy una persona nostálgica, ¿no? La nostalgia rige mi vida, entonces, soy muy de, Te habla, te sí, habla. soy muy de Smashing Pumpkins, muy rulfiano, ¿no? Entonces, conecto mucho con Idea Vilariño desde la primera vez que la leí. Ujú. Creo que su poesía son de esos libros que se abren y nunca se cierran, porque vuelves Claro. constantemente, ¿no? Ujú. O comentaba Cristina hace un minuto el poema de Me encanta Dios, Dios bendiga a Dios, ¿no? Ajá, Jaime sí, Sabines también es como un poeta al de que esos uno autores. vuelve, sí, Sí. ¿no? De esos autores. Y pues yo quisiera recomendar a la gente a que lea la poesía de ella. Ujú. No es tan fácil de encontrar como otras poetas tipo Alejandra Pizarnik, Ajá. pero no sé si quieras que lea algún poema por ahí Claro, de claro ella. que sí. Ahí vemos que tienes ya varios post-its ahí, varias señales. ¿Ustedes rayan sus libros Claro. o lo consideran un pecado No, mortal? totalmente. Mira, yo traigo aquí todo subrayado mi libro de George Sand, porque hay hallazgos que luego se te pierden, ¿no? Y hay que atraparlos. Decía Julio Cortázar que cuando uno subraya un libro, se subraya a sí mismo, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero no quiero entristecer a tu audiencia. No, pero ¿Está bien? adelante, ¿Se vale? adelante. Dice, no sé qué hay en la tarde, en la luz, en el alma. No sé si fue esa música dolorosa y fantástica, o si es este silencio perfumado y oscuro, o esta luz de crepúsculo perfumada y callada. Me faltan tantas cosas que me duelen las manos, que se alargan dolientes, pálidas y vacías. Da hasta miedo seguir si con tan pocos años pesa tanto la vida. Nunca tan cerca de la vida, nunca, nunca tan grande como hoy la muerte, sobre todo, ante todo, al fin de todo, y yo
sintiéndome ir trágicamente. La tarde que se muere se agiganta. Yo me siento perdida. Da hasta miedo seguir, sin con tan pocos años pesa tanto la vida. Comentábamos hace rato fuera del aire que a diferencia de otras autoras de su generación, ha sido o fue muy longeva. No porque las otras autoras no, su naturaleza no fuera la longevidad, sino porque, bueno, sus emociones, ¿no? Y la vida las llevó a otros finales. Pero bueno, qué recorrido, ¿no? En su poesía, cuando desde temprana edad hay esta nostalgia, ¿no? ¿Nos quieres compartir otro Sí, poema? cómo no. Digo, traes muchos poetas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho los discos de vinil. No sé si ustedes coleccionen cosas, yo colecciono discos de vinil y Sí, libros. sí. Entonces, tiene un poema súper brevísimo, Ajá. pero conecta muy bien con ese sentir. Con ese vibe. ¿no? Con ese vibe. Ahí les va. Como un disco acabado, que gira y gira y gira, ya sin música, empecinado, inmudo y olvidado. Bueno, así. Ay. Bien, pues ahí la recomendación lectora de Eric Linares. Hay que leer a Aidea Villarino. Independientemente si usted tiende a la nostalgia o no, siempre va a ser un muy gratificante, ¿no? Y muy enriquecedor aproximarnos a las buenas plumas, a las grandes voces, a las grandes letras que han dejado un legado, ¿no? Para la humanidad, ¿no? Desde la literatura. Por ahí está siempre, ¿no? En el aire esta pregunta y la han analizado, ¿no? Muchos autores, ¿para qué sirve la poesía? Y no recuerdo quién contestó, si fue Borges, por ahí me ha tocado ver por ahí en redes, ¿no? ¿Para qué sirve los amaneceres? ¿No? Sí, la cuenta Benito Taibo, pero refiriéndose a que la respuesta fue de Borges, ¿no? Para que sirva un amanecer. Pues ahí está la respuesta. Y bueno, muchas gracias, Eric, por compartirnos no solo las actividades y los proyectos desde la Gerencia de Literatura del Centro Cultural Tijuana, sino también, bueno, algo que forma parte, ¿no? De tu gozo lector, ¿no? Aunque sea nostálgico. La lectura de Aidea Villarino, esta gran poeta. Y pues ojalá no sea la última vez también que nos acompañes, que nos compartas las actividades encantado. Y las invitaciones, las convocatorias del Centro Cultural Tijuana. Sí. Bien, pues continuamos en Letras al Aire y antes de terminar, antes de irnos en esta noche, les voy a compartir algunas actividades que vienen en la ciudad en estos días desde la agenda de la semana. Y bueno, les platico que este viernes 3 de julio, o sea, mañana, tendremos en esta ciudad lectura de poesía colectiva. Esa es una invitación que nos hace llegar Metaletras Editorial en colaboración con un nuevo proyecto también de Eric Jair Palacios que se llama Hablando de Poesía. Y en esta lectura van a participar una variedad de autores también encantadora, porque tenemos desde voces ya muy reconocidas, pero también poetas muy jóvenes, ¿no? Está Oralia Rodríguez, está Alicia González Castro, Sofía Elizabeth Ibarra, Isaac Navarro, Olga Gutiérrez, ¿no? Maravillosa, Milagros Villaplana y Luis Verdejo. Esto será mañana, repito, 3 de julio a las 6 de la tarde en Celaje Café en la zona centro. Cualquier duda hay que checar las redes sociales, ¿no? De Metaletras, de Hablando de Poesía y por ahí están los detalles. Por cierto, 15 de agosto, el anuario de poesía Tijuana-San Diego en el Centro Cultural Tijuana con la queridísima y admirada Olga Gutiérrez. ¿Cómo la queremos, la maestra Olga? Ay, es que no se puede no quererla. Le mandamos un saludo, no sé si nos esté viendo, maestra. Le mando la grabación inmediatamente. Bien, también a partir, bueno, de hecho desde el día de hoy y mañana viernes 3 de julio y el viernes 10 de julio en Tijuana se está presentando el pianista Roberto Salomón, como ya es su tradición de musicalizar películas. En esta ocasión es Breakfast at Tiffany's en Jazz. Es la proyección de este clásico del cine estadounidense que precisamente, bueno, está basado en una novela de Truman Capote.
por lo que leí por ahí, inspirado en su mamá, el personaje de Audrey Hepburn. Pero bueno, ya, y vamos a platicar con Roberto Salomón la próxima semana, va a estar aquí el próximo jueves 9, así que bueno, repito, Breakfast at Tiffany's en Jazz, bueno, a partir de hoy, mañana viernes 3 y el viernes 10 de julio a las 9 de la noche en el Tijuana Jazz Club. Y bueno, quienes estén interesados, hay que hacer reservación, chequen las páginas de Roberto Salomón, del Tijuana Jazz Club, y ahí están todos los datos. Mañana continúa también la ruta de aniversario de Lunas Bravas. 3 de julio en Libros, Café y Jazz. Saludos a Erendira Márquez. Por cierto que, bueno, paréntesis, el libro Historia de mi vida, yo tengo anécdotas bien bonitas con mis libros de George Sand, porque su papá, en paz descanse don Miguel, se enteró en algún momento, ¿no? Le platiqué que yo era muy fan de George Sand, y cuando iba a México a traer libros para la librería, y se encontraba uno, me lo traía. Entonces yo, si tengo estos libros, tengo como 6, 7 libros de George Sand, es gracias a don Miguel Márquez. Que en paz descanse, don Miguel. Bueno, pues mañana por ahí vamos a andar en Libros, Café y Jazz a las 7 de la tarde, es el concierto de mañana. Y bueno, la próxima semana en el Grafógrafo, pero la próxima semana los invito bien a ese concierto. Seguimos con la agenda el sábado 4 de julio. Esto es una invitación de Loft, Espacio de Creación. La obra El Juicio de Sócrates, ¿no? Un juego de palabras entre Sófocles y Clown. A las 8 de la noche. Es una obra para adolescentes y adultos. De la compañía Espacio Invisible. Y bueno, el próximo miércoles 8 de julio, presentación editorial y lectura de obra por Luis Verdejo. Lo acompañan en los comentarios Eriguer Palacios y Olga Gutiérrez. Esto será en el taller del pintor Enrique Chapara, en la Avenida Revolución. Es Avenida Revolución 956, entre tercera y cuarta. Esto será a las 7 de la tarde. Y también invitan Metaletras y Hablando de Poesía. Y otra invitación más, del 13 de julio al 7 de agosto, esa es una invitación del Sistema de Bibliotecas Públicas del municipio, gracias a Aida Méndez por su puntual, ¿no?, envío. Bueno, del 13 de julio, o sea, ya la próxima semana, ¿sí? Bueno, en 2 lunes más. Del 13 de julio al 7 de agosto, programa nacional Mis Vacaciones en la Biblioteca, en las bibliotecas públicas del 25º Ayuntamiento de Tijuana. ¿De qué se trata? Bueno, consiste en talleres dirigidos a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores, es decir, a toda la familia. Bueno, son actividades de fomento a la lectura, son de entrada libre, y bueno, hay un teléfono para mayor información, el 664-9450, o también puedes acudir directamente a tu biblioteca pública más cercana. Y bueno, en convocatorias, bueno, además de la convocatoria abierta del Centro Cultural Tijuana para efecto de espacios de presentaciones, les recordamos que siguen todavía por extensión abiertas las convocatorias de video collage y de haiku, convocadas por Border Collage. Alberto Melena y Francisco Toro estuvieron con nosotros la semana pasada, así que bueno, les recomendamos revisar por ahí sus redes sociales, ponerse las pilas y enviar su haiku, enviar su video collage. Porque traen un proyecto bien interesante, aparte, ¿no?, de exhibición, de presentación de las propuestas. Y bueno, personalmente les invito, pasen, lean, recomienden, compartan el número 41 de Hipérbole Frontera, el número 41 verano. Con esta edición estamos cumpliendo 6 años de editar esta revista de divulgación literaria y otras expresiones artísticas. Tengo por ahí, bueno, recibimos poesía, narrativa breve, está una entrevista breve también a Araceli Martínez Rose a propósito de su libro Líbranos del Mal. También está un ensayo maravilloso de Artemisa Telles, que generosamente nos compartió su texto, donde nos invita a reflexionar sobre la necesidad de disentir, de cuestionar, ¿no?, la realidad
de identificar dónde nos estamos homologando con cosas que quizás ni siquiera estamos de acuerdo. Entonces, bueno, gracias Artemisa, gracias Araceli, gracias a Javier Vargas de Luna por también su lectura migratoria de esta edición, que es su participación número 20 en Hipérbole Frontera. Así que muchas celebraciones. Ahí está la invitación en redes sociales, Hipérbole Frontera, y gracias por leer. Y bueno, ya vamos al cierre de nuestra edición de hoy en Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Y bueno, agradezco nuevamente a nuestros invitados en la entrevista, Cristina Márquez, Eric Linares, por compartir proyectos, lecturas, autoras de Baja California con nuestros escuchas en Letras al Aire. También le agradezco a Alberto Paz por su colaboración con la recomendación lectora en nuestro segmento Porque el gozo lector se comparte, con un libro valiosísimo dentro de la literatura regional en dramaturgia de Aymari Sánchez Moreno, Porque la gente recordará a mi padre. Y bueno, de aquel lado de... agradezco en los controles, ya me andaba brincando el par. A Carlos Aguirre, que estuvo en la primera parte del programa, y ahora a Fernando Fernández por su apoyo en los controles y hacer posible que esto llegue a tus oídos. De aquel lado de la bocina, de la pantalla, en tu casa, en tu trabajo, en tu auto, mil gracias por quedarte. Te invito a contactarnos en redes sociales. Tu opinión es muy importante porque los contenidos de este programa los construimos en comunidad. Soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo y compartir este momento en torno al gozo lector. Me despido y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Fusión 102.5 presentó Letras al Aire. Acompáñanos en la próxima emisión. Esto es Letras al Aire.